Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. El nombre es lo que forma. Esa frase es de Sigmund Freud. Desde siempre mencionamos que es en el nombre en donde se encuentran las claves sonoras, los sonidos con los cuales generamos realidad. Vuelvo a decir, si gustas, si es la primera vez que encuentras el tema, hay muchísimos videos en el canal en donde puedes ir paso a paso entendiendo de qué hablamos cuando hablamos que la realidad está generada desde los sonidos que emitimos desde nuestra voz, y que el secreto, como nos cuentan, es que el sentido que ilumina es la escucha. Cuando logramos escuchar los sonidos con los cuales generamos realidad, es que activamos los dos hemisferios cerebrales a la vez y se ilumina literalmente nuestra conciencia. Vuelvo a decir, esto no es que se trata de un fenómeno exclusivo del cerebro, sino que este actúa como un switch que conecta los tres registros: lo simbólico, lo imaginario y lo real. En este caso lo real, el órgano del cerebro físico, ¿sí? Con un estadio superior, que es la conexión con ese registro acásico, en donde está toda la información que logramos acceder cuando desde el hemisferio derecho conectamos con esa biblioteca universal. Pero vuelvo a decirte, no es el tema del video de hoy, eso puedes buscarlo tú mismo navegando dentro del canal. Lo importante del programa de hoy es que eso que decíamos al principio del programa, que Sigmund Freud menciona, diciendo que el nombre es lo que forma y que toda la práctica psicoanalítica está basada literalmente en que el paciente escuche esos sonidos, los detecte y lo combina, aprender a utilizarlo a su favor para generar su propia realidad. Eso mismo voy a mostrarte hoy y contarte qué tan importante era, por ejemplo, para una de las culturas primarias, una de las principales culturas, de esas que todavía hay legados suyos que son un misterio. Me refiero a la cultura egipcia. Para los egipcios era tan importante los sonidos para generar realidad que el nombre con el cual llamaban a sus hijos, le pondrían a sus hijos al nacer, era un ritual, y más aún tan importante que ese ritual que hoy voy a contarte lo llevaban a cabo de una manera muy, muy especial. Mira, fíjate lo siguiente. Dicen los registros de la Kabbalah que esos sonidos que Dios nos ha regalado, vuelvo a recordar a Dios como un estado interno, como tu conexión directa con tu propia divinidad, no un ente externo que regula, bendice y maldice, ¿no? Dice entonces que en la Kabbalah están esos sonidos, esas letras, que a su vez la Kabbalah, el arte de la numerología que maneja, te permite transformar esas letras a números y encontrar a través de esa numerología cuáles son las pautas
por las cuales te llamas como te llamas, has nacido en la fecha en que has nacido, el año. ¿Y por qué hacemos estas cuestiones? Para recordarnos algunas cosas que se nos olvidan al encarnar. Justamente para eso están las mancias, y lo hemos tratado en un videoprograma anterior donde hablamos del poder y la eficacia de la mancia, pero también aclaramos que es para ser utilizada por quien la consulta y no, como pasa lamentable hoy en día, que se ha transformado en una religión más, en un negocio más. El ser humano toma contacto con estos rituales para recordar determinadas cosas que al momento de encarnar olvida. Y dentro de esas cosas que al momento de encarnar olvida, está el motivo principal por el cual encarna. Hemos dicho en un programa que hablamos de la rueda del samsara, mencionando que hay un problema base y basal que tenemos que aprender a resolver, que tenemos que aprender a crear una respuesta, y que mientras no aprendamos a crear una respuesta y resolver ese problema, lo encontraremos repitiéndose de farol en farol, vida tras vida, desde quién sabe hace cuánto. Y esa cuestión, como también decimos, es parte del plan que armamos al momento de planear y de planificar nuestra vida. Claro, al momento de encarnar olvidamos esos datos, olvidamos ese plan que hemos trazado, en donde elegimos nuestro nombre, el lugar, el país en donde naceremos, la cultura, la época, los padres, las tareas que desarrollaremos, están elegidas por nosotros mismos. ¿Para qué? Para brindarnos un camino, una pauta que entendemos es la mejor vía para resolver eso que tenemos que aprender a resolver. Ahora, de todas esas cuestiones, el punto clave y neural con donde se encuentra resumido, condensado y con una eficacia total, todo eso, ese plan de vida, es en nuestro nombre. Ahí es el punto de unión, de conexión de Oriente y Occidente a través del psicoanálisis y de ese legado de la sabiduría de esas culturas iniciáticas de las cuales hablamos. Vuelvo también a decir, el psicoanálisis de Freud, de Lacan, esa práctica psicoanalítica, no lo que se ha hecho después del psicoanálisis. Muchos de los que se dicen psicoanalistas, que lo único que han hecho es empobrecerlo, mezclarlo con otras prácticas y hacer de eso algo que, lo mismo que las religiones han hecho con la sabiduría iniciática, han hecho muchos psicoanalistas o que se dicen psicoanalistas con el psicoanálisis. Y los egipcios consideraban tan importante el nombre de una persona, y ya consideraban desde ese momento, desde el momento propio en que la persona nace, que hacían un ritual de bautismo para fijar en esa persona su nombre de una manera tan eficaz que lo antes posible esa persona, que era un bebé al crecer, pudiera contactarse con el motivo por el cual se nombró como se nombró. Este ritual, que lo llevaban a cabo toda la cultura egipcia, y hablo de la cultura egipcia en el momento en que brilló, en el momento en que practicó ese saber que le fue legado de una humanidad anterior, vamos a decirlo así por ahora, que
la dinastía reinante, esto lo hacía todas las clases, pero la dinastía reinante, y lo hacía en un lugar muy particular. Un día voy a hacer un programa específico del motivo por el cual, o sea, por qué y para qué se construyeron las pirámides y cuándo. El cuándo también es muy interesante porque estamos hablando de hace más de 12.000 años. La pirámide como tal es un amplificador. ¿De qué? De todo lo que esté ahí, pero principalmente de sonidos. Es una gran caja de resonancia. Recuerdo la entrevista que le hice al amigo José Alfonso de Baldeán de Mágico, cuando le preguntaba cómo él había conectado con estos temas del misterio, y él decía que trabajaba ajustando la caja de resonancia en los satélites para Telefónica, que lo que tenía que hacer era ajustar una especie de tornillito para amplificar la señal de un modo tal que llegara hasta el satélite, y que haciendo ese trabajo de pronto se percató que la gran pirámide de Keops cumple esa misma función, la de amplificar y resonar. Todo, desde energía que pongas ahí hasta los sonidos, todo se amplifica. De ahí esa teoría o esa práctica de Merkaba que practican algunos, y está muy bien, porque la pirámide amplifica. La única cuestión de las cuales hay que tener sumo cuidado es que las pirámides, como tal en este aspecto, amplifican. Es una técnica, y como siempre digo, con las técnicas funcionan, y eso es lo que las hace potentes, pero a su vez peligrosas, porque amplifica. Una pirámide amplifica todo lo que le pongas ahí, y si tú entras a amplificar un sonido, pero se te escapan dentro de esos sonidos palabras que no son tuyas, sino del ego del otro en ti, eso también se amplificará. Por eso es que hay que tener sumo cuidado. Pero bueno, ¿qué ejercicio realizaban? Hacían una ceremonia donde durante los primeros 7 días de vida del recién nacido, un grupo de personas repetían a modo de mantra el nombre de ese niño las 24 horas del día, para lograr una fijación tal de ese nombre, de ese sonido, para que ese niño al crecer tuviera muy en claro cuáles son los sonidos con los cuales generará su realidad. Pero además de esas personas que estaban alrededor del niño, haciendo a modo de mantra el nombre de él, los sacerdotes tomaban la cabeza del niño y se lo pronunciaban directamente sobre la mollera. La mollera en los niños es ese espacio en donde todavía no se ha formado el cráneo. Es esa hendidura que se encuentra, porque el cráneo de los niños se solidifica luego de los 6 meses aproximadamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué el sacerdote, por ende el mago, por ende la persona de sabiduría, tomaba la mollera del niño y soplándole repetía el nombre de él? Porque, como decíamos antes, esa vibración entre los 2 hemisferios es lo que conecta directamente con el plano astral.
Y esa vibración constante, resonando todo el tiempo de esa manera, hace un vínculo y un lazo muy potente y muy fuerte entre esos registros y quien lleva ese nombre. Este ejercicio lo practicaban los egipcios y a su vez todas las culturas iniciáticas de uno u otro modo practican durante el ritual de bautismo un ejercicio similar. Investiga tú por tu cuenta y verás que así es. La diferencia respecto de los egipcios es que a modo de pintoresco es más lindo contarte este ritual para además entender algo que tenga que ver con cómo funciona la pirámide, la gran pirámide de Keops, de la cual algún día hablaremos. Ahora, eso llevado a nuestros días, ¿cómo es posible hacerlo? Bueno, mira, si tienen la posibilidad de construir una pirámide, bárbaro. Si además tienen la posibilidad de que haya un grupo de personas que durante una semana le estén cantando a modo de mantra el nombre al niño, mejor aún, pero es muy difícil. Sin embargo, hoy en día llega todavía un ritual que lamentablemente se ha ido perdiendo y disminuyendo con el tiempo. Pero si tú recuerdas, quizás lo que tu abuela o tu bisabuela o lo que te han contado te hacían cuando niño era cantar. Cuando te cantaban, de niño te cantaban con su boca pegada en tu mollera. Esos son vestigios que han llegado hasta nuestros días de esos rituales. Lo que tú puedes hacer con tu niño es cantarle en su mollera y cada vez que tengas la oportunidad repetirle su nombre completo, cantándoselo a modo de vibración, con tu boca pegada, como decíamos, en su mollerita. Esa es la mejor manera en que puedes ayudar a tu hijo para que él fije los sonidos que él eligió a través de su nombre para generar su realidad. Porque si bien uno cree que es uno quien le pone el nombre al niño, al hijo, cosa que es cierta, también es cierto, casi a modo de paradoja, que el nombre lo eligió él o ella, conjuntamente cuando armó su plan, para darse la oportunidad de resolver eso que aún no resolvió. Muchas gracias. Ojalá te haya sido de utilidad este relato y que pongas en práctica contigo, con tus hijos, nietos, si no los tienes para cuando los tengas, y si no, sobrinitos, amigos. Pero es momento de recuperar esos rituales que fortalecen nuestro contacto desde pequeños con la divinidad en cada uno. Será hasta nuestro próximo programa de tupropiocamino.org.